a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy Pau Vega y estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en este episodio. Ya retomando las grabaciones después de tantos días de ausencia, ya estamos por aquí de regreso. Y fíjate que hoy no voy a aventarme tanto choro mareador, porque luego me aviento yo todo mi choro antes de entrar a los episodios. Estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña una personalidad que de verdad desde el día que yo lo conocí, yo me quedé súper impresionada. Una, por su edad, dos, por la trayectoria que tiene, y tres, porque tiene un acento que de verdad yo sé que vas a cautivar a todas mis alumnas y a todas las jóvenes que nos están escuchando. Entonces, no le voy a dar yo la presentación, voy a dejar que él se presente, pero quiero platicarte que nuestro episodio de hoy está destinado, y quise titularlo, La historia de un podcaster. ¿Y por qué la historia de un podcaster? Pues ya vas a saber un poquito de la historia de esta persona y por qué decidí elegir este título. Y pues primero que nada, muchas gracias por estarme acompañando en este episodio, Juanpa. Gracias por tu paciencia y por ser parte de Un Día a la Vez. Bienvenido. Hola Pau, y bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, estoy muy contento. Y nada, lo de la presentación, como comentario antes de hacerla, siento que es un poquito más difícil ya estando de este lado, o sea, yo siempre hago estas preguntas Si él siempre las hace, déjenme les digo. y soy un joven de 16 años, soy colombiano y en este momento, además de crear contenidos, soy estudiante, estoy en mi último año de prepa. Estoy tratando de descubrir otros caminos diferentes que no sean la universidad, aunque sí, pues, a ver si se presenta la oportunidad de ir, pues no voy a decir que no. Pero yo siento que se puede crear una empresa, se pueden crear proyectos, se puede crear contenido siendo joven y esto nos ayuda a muchas cosas. Y bueno, eso es un poco sobre mí. Creo contenido desde los 10 años, comencé en 2014, pues no por las razones que me hubiera encantado, pero aquí andamos. No me lo esperaba para nada, o sea, si tú me preguntas, oye, y la pregunta que yo hago, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? Sí, claro. Para nada, o sea, no me lo esperaba. Yo al principio quería dinero y fama y pues las cosas fueron cambiando. Está súper joven, Juanpa, de verdad. Yo les decía, regularmente las personas que he invitado a Un Día a la Vez son personas que he tenido la fortuna de conocerlos gracias a esta comunidad, a esta tribu que yo le llamo Podcast Generation, y que de verdad agradezco muchísimo esta plataforma porque si no, no estuviera conociéndote, Juanpa. Y para quien no ha escuchado el episodio, hay un episodio en el podcast de Juanpa donde él me entrevista y precisamente él decía, no, pues sí, o sea, él es experto en preguntar, pero ahora está del otro lado donde yo le tengo que preguntar y donde le voy a cuestionar muchas cosas. Entonces, prepárense. Súper joven, con un buen de sueños, pero sobre todo lo más sorprendente es que muchos de ellos los has logrado. Te voy a hacer la pregunta del millón y creo que me voy a robar una de tus preguntas por ahí de tu podcast. ¿Por qué te imaginas tú o por qué sabes que no fue algo que soñaste de niño? O sea, ¿cuál era el sueño de niño de Juanpa entonces? Bueno, pues, y qué ladrona, pero, pero bueno. Poquito a poquito, ¿eh? Pero bueno, no, entre podcasters eso se acepta. Muy bien. Mira, el sueño del Juanpa de 10 años era ser arquitecto. O sea, me mimaban mucho, tenía muchos Legos de esos bloquecitos que se arman Sí. y me la pasaba jugando con ellos. Entonces, mientras veía YouTube, porque sí veía muchos videos en YouTube, pues al mismo tiempo jugaba. Entonces yo decía, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues puedo armar una casa, un vehículo, pues voy a ser arquitecto. Eso, eso fue lo primero que me dijeron en la casa, no, pues usted va a ser arquitecto porque mire que usted arma cosas. Y yo dije, no, pues sí, o sea, me vendieron la idea, yo me la creí. Entonces, ese era mi sueño, o sea, como ser arquitecto. Después empecé a jugar mucho con los celulares y no videojuegos, sino como a esta parte de cómo funciona el sistema, cómo se lo puedo cambiar. Y de esta manera pues dañé muchos celulares, pero aprendí también mucho. Y después de la etapa de querer ser arquitecto, pues tenía en mente, no, pues yo voy a ser ingeniero de software y voy a aprender a hacer estas cosas. Pero después vino otro cambio mucho más grande y es el de la creación de contenido. Y esta ha sido la etapa más larga, más intermitente, porque, o sea, no es como el podcast que ya te comentaba que va a cumplir un año ininterrumpido, o sea, todos los lunes subiendo episodio.
Mis respetos, Entonces, ¿eh? entonces es un poco eso, Pau. Definitivamente no me lo esperaba y tampoco me soñaba hoy en día tener esta como idea de querer crear empresas y pues imaginarse un imperio, no un monopolio. ¿Dónde surge? O sea, entiendo que empezaste así como a jugar con los teléfonos, pero ¿de dónde surge tu idea de crear contenido? Al principio, todas estas etapas han estado marcadas por YouTube, no porque yo creara contenido, sino cuando jugaba con los Legos a los 10 años, bueno, mucho antes de los 10 años, veía YouTube. Tenía o en mi computadora o en la televisión o en donde fuera conectado la aplicación de YouTube, ¿sí? Cuando quería ser ingeniero de software y cuando le cambiaba los sistemas a los celulares, era por un tutorial de YouTube, ¿sí? Y cuando empiezo a crear contenido, pues ya fue muy normal para mí porque pues pasé de verlo a crearlo. Y esto no responde a tu pregunta porque directamente, o sea, yo siempre he estado acompañado por YouTube, pero llega un punto donde estuvo muy de moda y justo en 2014 estuvo muy de moda crear canales de YouTube. Y eso, Ujú. esa moda no la pasaron por encima de mis amigos. Ellos empezaron a crear sus canales y pues de repente todos tenían canales de YouTube. Yo no me había enterado qué estaban haciendo y no me quise quedar por fuera, ¿sabes? Entonces, por eso mismo y por eso lo dije que no me encantaban las razones por las cuales comencé en YouTube. Porque además de que entré por una moda, cuando estábamos dentro, me di cuenta que era lo que queríamos, fama y dinero. Y yo me vendí también esa idea. Me vendí, no, me compré esa idea, mejor dicho. Y luego, ¿qué pasa después de que creces con YouTube? Obviamente entra toda esta era de los canales y de que todo el mundo queremos ganar dinero a través de hacer videos. Pero luego, ¿en qué momento saltas de esta plataforma a la plataforma de podcast? Uy, pues de YouTube al podcast hay muchas cosas. Hay 5 años de diferencia, imagínate. O sea, para llegar al podcast sí me demoré bastantísimo. Y no fue porque yo dijera, no, es que el podcast es mi formato y yo me voy a hacer podcast porque es lo que más me apasiona. No. Eh, Antes yo hacía videos de blogs, videos de todo un poquito, y yo no me esperaba de nuevo lo del podcast. Pero bueno, si quieres, nos adentramos en la parte de cómo empecé en el podcast. Ujú. O, Ok, si quieres platicarnos adelante, sí, estaría súper interesante saber. sí, bueno, brevemente antes de comenzar con la historia del podcast, comento que después, o sea, la moda obviamente pasó. Todos mis amigos dejaron sus canales de YouTube. Pero a mí sí me dejaron, entre comillas, a mí me gusta decir que me dejaron embalado, porque a mí me quedó gustando hacer videos. Ujú. Entonces, empecé con la cámara web, empecé a grabarme en esta misma habitación que estoy yo hoy en este momento. Fue donde grabé mi primer video para YouTube y no sé, me trae buenos recuerdos. Hay un detalle, es que no puedo ver ese video porque lo eliminé. En 2016 me dio pena y lo eliminé. Pero ¿Cómo? hay un lado positivo y me gustaría creerme esta mentira. Cuando uno llega a los 1000 suscriptores en YouTube, puede recuperar videos, puede pedir que recuperen videos. Entonces me imagino o sea, los videos que uno puede recuperar son después de que conseguí los 1000. Pero pues si se puede desde antes, imagínate el chorro de videos que voy a conseguir. O sea, de 2014 para acá hay un montón de videos que son chistosos, pero que no veo hace mucho tiempo, imagínate. Pero Hace por qué te 4 daba años. pena, por qué te daba pena ese video? Desde 2016 dejé de borrar los videos y los de 2016 también me dan pena, pero pues están ocultos, solo los puedo ver yo y la gente de confianza. O sea, ya no tengo como esta voz un poquito, que tampoco tengo una voz muy gruesa, pero antes ya no soy capaz de hacer la voz, pero antes hablaba así, imagínate. Ah, caray, no, no, pues no. Digo, yo sí Eh, radio te escuché en doble voz y decía, no manches, qué vocerrón. Entonces, imagínate, eh, a mí no me afectaban tanto los comentarios, pero igualmente la gente sí se reía, hasta la familia hacía chistes y me imitaban. Entonces, pues yo en 2016 dije, no, pues los voy a borrar. Y no me bastaba con tenerlos ocultos ahí. Eso sí, cuando porque tuve muchos nombres raros, cuando empecé a hacerle el giro, que fue la etapa desde 2016,
sí tengo los videos y todavía tenía la voz chillona, pero hay un video en específico que sí me deja como pensando. Hay un video mío que es como un tutorial para descargar una aplicación, tiene 3.000 visitas. Entonces, 3.000 personas, o bueno, muchas menos porque me imagino que mucha gente se metió de nuevo, yo viendo a ver cuántas visitas había. O sea, un montón de gente vio ese video, ¿sí? Y hay personas, y yo esto todavía no me lo puedo creer porque, o sea, tenía muy poquitas visitas antes. Hay personas que yo les comento esto o les muestro el video y me dicen, yo vi ese video. Y yo me quedo como, wow. O sea, ¿qué? Súper Sí, sorprendido. así es. O sea, salté de canal en canal. Como ya te mencionaba también antes, no era muy constante con los proyectos. O sea, un día era youtuber, otro día era diseñador gráfico en Twitter, vendía mis diseños. Era una locura. Pero lo bueno, o sea, en ese momento, pues me disgustaba porque yo decía, a ver, no puedo poner el foco en una sola cosa. Pero afortunadamente eso ahorita me ha dado un panorama mucho más general, porque yo ya sé cuándo me van a robar en internet, yo ya sé cuándo me van a estafar, yo ya sé cuándo no va a llegar un invitado, yo sé cuándo no se va a dar una colaboración. O sea, sé ciertas cosas que iba aprendiendo con el tiempo, porque me robaron 2 veces en internet por ingenuo, han pasado muchas cosas, he tenido sociedades malísimas y eso me ha dejado bastante en estos 6 años. A pesar de que no he conseguido lo que el Juanpi pequeño quería, pues he conseguido muchas otras cosas, habilidades, amigos, comunidad, metas nuevas, porque, o sea, exponerse un poco nos deja pensar de manera general, más general, lo que es la vida y lo que queremos. Platícanos un poco, ¿cómo está eso de que te robaron? Ah, bueno, sí. Sí. Me robaron 2 veces, las más significativas. La primera, al principio, bueno, después de que decidí dejar YouTube por un tiempo, me metí a Twitter. Me autodenominé diseñador gráfico y empecé a vender mis diseños a $1 o $2. Esa cuenta ha sido la más grande que yo he tenido siempre. O sea, llegué como a 1.000 y tantos seguidores. Era una comunidad activa, pero pues como Twitter es un poquito tóxico y yo era un niño muy pequeño, Ujú. entonces yo lo veía todo muy bonito. ¿Qué Eh, edad tenías cuando estabas haciendo eso? como 13 años. Súper chico. Pero ya había empezado a ganar dinero. Ganaba más dinero antes que ahorita. Guau. Imagínate, de a $1 a $2 por cada diseño. Y No, pues ahorita a mí a estoy. los 13 todavía mis papás me daban mi domingo. Y eso es lo que a mí más, afortunadamente, como ya lo tenía, pues se me hizo un poquito más sencillo comentar. La primera vez que me robaron, y no dije ni siquiera que me robaron la cuenta Sí, de. sí, ¿qué Es te que. robaron? Dinero, la cuenta, fotos, ¿qué Sí, no, fue? es que a veces me rollo un poquito. A ver, ¿dónde estaban tus papás mientras todo eso pasaba? No, pues estaban allá apoyándome. O sea, ellos saben y estuvieron al tanto desde muy pequeño de todo lo que tú estabas haciendo. No, sí, claro, o sea, siempre han estado ahí pendientes y saben lo que hago. O sea, imagínate, ¿cómo sería de complicado hacer un podcast si no supieran? Hablo con gente, o sea, hablar con gente desconocida cada semana, Sí. imagínate. Sí, ¿Y que ellos qué piensan de que tú hagas todo esto? pues, a ver, si bien es cierto, no, ellos no están muy metidos en este plano de las redes sociales y todo eso, sienten que es algo muy extraño. Y pues, eso por una parte y segundo, que esto no se puede vivir. Entonces, es lo que tengo que demostrar de aquí a unos meses o a unos años, no lo sé. Pero la idea es eso. Y bueno, no solamente mostrar que, uy, no, sí, acá me voy a forrar de dinero, sino el propósito. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, claro. Entonces, pues sí, ahí estaban ellos siempre dejándome aprender y de los errores. Ahí estaban mientras a ti te estaban robando en tu cuenta. Mientras me robaban, no, porque eso ya es otro tema de pedir consejos, ¿sí? Ok, ok. Y por eso te decía que fui muy ingenuo. Pero afortunadamente, o sea, yo estoy muy agradecido porque eso lo viví yo y nadie me lo contó, ¿sí? Y ya ahorita yo soy más precavido con esas cosas. ¿Qué fue lo más difícil de que te robaran? Volver a empezar otra cuenta. Ujú.
sea, y como te decía, ha sido la cuenta más grande que he tenido siempre. O sea, del podcast no he tenido ninguna cuenta grande, o sea, a ese tamaño, de ningún canal de YouTube a ese nivel, y la subo de seguidores. Ujú. Pero sí, o sea, comenzar de nuevo, la gente no, pues, o sea, ya dejaron de saber que yo era Level Hero. Entonces, porque la cuenta de Level Hero me la habían robado. Entonces, Todo esto pasa antes de que tú brinques a la plataforma de ser podcaster, ¿verdad? uff, eso fue mucho tiempo atrás. O sea, imagínate, el podcast, como te digo, comenzó hace un año. O sea, recién, está todavía empaquetado en pañales. Así es. O sea, respecto a a las otras cosas que ya he hecho antes, está un poquito reciente, pero han habido, o sea, en este año han habido más anécdotas que en todos estos años atrás. O sea, es un poquito, a ver, el podcast es reciente, pero han pasado cosas, a pesar de que ya hayan pasado muchas otras antes. Hay cosas del podcast que sí me han dejado como, uy, qué chévere que soy podcaster hoy en día. Y súper joven. Oye, Juanpa, hay mucha gente que obviamente pues yo he promocionado que el podcast, pero nunca he dado la explicación de qué es un podcast. No sé si pudieras apoyarnos así como que igual para que la gente pueda entendernos la diferencia entre ser un creador de contenido y ser un podcaster. Es tan diferente y yo, pues, y esto no te lo había dicho y espero no perjudicarte, pero yo no me considero podcaster, o sea, como tal, yo me considero creador de contenido, pero es porque Ujú. tengo como este otro espacio donde creo cosas, donde creo más cosas y otro tipo de contenidos. Pero la diferencia entre un podcaster y un creador de contenido es fundamentalmente que el podcaster, o el podcast mejor dicho, es como un programa de radio, pero innovador. E innovador y en Internet. Además de que no tiene límites. En la radio tú tienes, no sé, que aquí 15 minutos para hacer una entrevista. En el podcast tienes una hora y la. Fuera de cámaras y dentro de grabación se pone muy buena la mayoría de veces. Entonces, yo catalogaría como un podcast eso, o sea, como un programa de radio nueva generación. Además de eso, pues para la gente que no lo tenga muy claro, hay distintos tipos de podcast, pero dentro de los más importantes, dos manes hablando, dos personas hablando sobre temas, sobre cosas con una estructura o sin una estructura. Ese es básico, dos personas hablando. Otro que son el de los monólogos y es una persona hablándote a ti directamente, al que está escuchando el podcast. Y esos son un poquito más personales, más profundos. Y los de charlas, o sea, los de 2 a 3 personas o más, sí son así como ellos hablando y tú... A mí me gusta imaginar que cuando escucho podcast me pongo en esta situación de cuando era más chico y escuchaba las historias de mis tíos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero ellos se ponen a hablar, se ponen a contar Sí. sus anécdotas y uno se queda ahí como impresionado y a veces eso es en lugares específicos de la ciudad y Ujú. cuentan cómo era antes o qué pasó aquí. Entonces es muy divertido y yo así veo los podcasts. Como esta parte de usar la imaginación, ¿no? O sea, ahorita que dices esta parte de cuando nos cuentan nuestros tíos, pues sí, por ejemplo, cuando mis abuelos me están contando, me cuentan sus experiencias de antes, yo me pongo como a imaginar y a construir acá toda una imagen mental, ¿no? Y me tienen atrapada porque realmente me atrapan tanto que inclusive hasta he dejado mi teléfono celular como para centrarme en toda la conversación y en decir, o sea, ¿qué me están queriendo decir, no? Cuento no hay podcast de tíos hablando sobre sus cosas locas, pero bueno, y ya Sería hablando interesante. sí, y hablando un poquito de la parte de creador de contenido, pues yo considero que el creador de contenido, sí, o sea, un creador de contenido también es un podcaster, pero ya yéndonos a esta palabra más típica, yo creo que es la evolución, o así es como lo veo desde mi experiencia, es como la evolución del youtuber, porque antes los que hacían videos se llamaban youtubers, ¿sí? Los llamaban de esa manera, todavía pues los llaman youtubers, pero ya como que la parte de hacer videos ya no está vinculada a ninguna plataforma. Yo puedo subir videos a TikTok, a Instagram y a YouTube, y eso no me hace ni TikToker, ni YouTuber, ni Instagramer. Retomando un poquito de lo que nos estabas contando, ¿Sí? porque luego yo te interrumpí.
Y ¿cómo pasa esta transición de una parte a otra? Yo desde 2019, a eso de 2019 empecé a escuchar Dementes Podcast y Sí. empecé a escuchar a la gente hablar y contar sus historias y yo me quedaba y yo dejaba las charlas ahí puestas y simplemente me ponía a hacer mis cosas. A veces cuando decían algo importante, pues le prestaba totalmente atención a eso. Me quedé con la espinita ahí de, uy, qué chévere sería un podcast. Y no, es que tengo que grabar videos para Impulsa tu Mente, que es mi academia digital. Y en 2019 comenzó también. Y aquí quiero hacer un apunte, y es que la mayoría de cosas importantes últimamente han pasado en junio. Es muy raro. El podcast comenzó en junio del año pasado. Impulsa tu Mente comenzó en junio del año pasado. Y no sé si junio sea un mes especial para mi vida, pero bueno, quería comentar eso. También hace poquito caí en cuenta de que antes de escuchar Dementes y de empezar a hacerme la idea de tener un podcast, en 2017 yo escuchaba, también estaba de nuevo en la onda uy, quiero ser ingeniero de software. Veía canales de tecnología, de reviews de teléfonos, de todo esto. Y ellos tenían un programa de audio que se publicó en una plataforma que se llama Evox, que también Ujú. es de podcast, pero pues, o sea, ellos no lo llamaban podcast, lo llamaban diferente. Entonces, yo desde 2017 escucho podcast porque ese podcast lo escuchaba casi todos los días y no me había dado cuenta, ¿sí? Fue algo que yo ya estaba acostumbrado a hacer y a escuchar, porque y el podcast de estas personas se llama Tope de Gama, creo que es, no recuerdo muy bien el nombre, pero es algo por el estilo, por el estilo, Tope de Gama, algo así. Y nada, a ellos les agradezco mucho, espero tenerlos en algún momento en mi podcast. También a Diego Barrazas de Dementes, pero bueno, vuelvo al punto. En 2019 empecé a escuchar Dementes y lo dejé ahí. En 2020, después de que me roban por segunda vez en internet, ahorita sí decido empezar mi marca personal, poner por primera vez mi nombre en la gran pantalla, como quien diría, y lo hice con el pensamiento de, pues nunca me voy a cambiar el nombre, siempre voy a ser Juan Pablo Duque, entonces, y además, ya no solamente es como esta parte de, sí, impulsa tu mente, lo dejo y nadie sabe quién soy yo. Ya no es así, porque el podcast, yo hago parte indispensable del podcast. Entonces imagínate, ya no es como, un nombre cualquiera y lo desecho, ya, uy, pero es que ¿cómo voy a desechar a Juan Pablo Duque? No se No, puede. sí, no. Entonces, sino con estos aprendizajes que había obtenido años atrás. Pero por una casualidad muy bella y no sé explicarla porque no, o sea, sí la busqué, pero si no se hubieran organizado muchos factores, no hubiera ocurrido. Me invitan a una comunidad de creadores y me invitan a mi primer podcast, que ya se va a cumplir también un año, también en junio. Ujú. Entonces, hablamos sobre mi historia, sobre lo que yo había hecho. Ya años atrás, hablábamos 45 minutos y me sorprendió mucho porque yo dije, uy, ¿qué? 45 minutos hablando con una desconocida. Pues, o sea, no nos vimos la cara, pero empezamos a colaborar mucho. Entonces ella me invitó a su podcast tal. Después de la charla de 45 minutos todo cambió en mi cabeza, porque yo ya tenía más profundizada y era consciente de lo que había vivido antes. ¿Sí? Antes, a veces uno como que se pasa de vivir en automático Sí. y, y no se acuerda de lo que pasó ni siquiera ayer. Entonces, cuando uno se pone a hacer esta reflexión y decir, ¿qué pasó en 2014? ¿Qué cambió? O es más, ¿qué me acuerdo desde que nací? Porque para mí es un poquito más sencillo porque pues tengo 16 años. Sí. Entonces digo, 2005 para acá, 14 a 2021, ya lo tengo muy claro y estoy empezando a documentar la mayor cantidad de cosas que puedo porque imagínate ver estos videos 10 años después. Probablemente, y es un hecho, nadie ve los videos que yo hago, o sea, ya aparte del podcast, pero los estoy haciendo para mí, para darme cuenta del progreso que he tenido, hacerlo de cierta manera tangible
porque, a ver, un video no lo puedo tocar, pero sí puedo, se me olvidó lo que me preguntaste. Ah, bueno, sí, cuando comencé mi podcast. Entonces, Sí, es pero que, nos sirve de mucho porque eso nos da referencia a por qué iniciaste tu podcast. así es. Entonces, después de que me invitaron al podcast, yo me hice la pregunta, si la comunidad de esta persona, que es un poco grande, quiere escuchar mi historia, quiere escucharme a mí, ¿por qué no lo hago con la mía propia? Que en ese momento no tenía todos los días, no es Ujú. sostenible. O sea, es sostenible si buscamos referencias de Google y esas cosas, pero lo que yo estaba haciendo era contenido directamente traído de mi cabeza y de mis experiencias. Entonces era muy complicado sacar una vivencia, una experiencia nueva cada día. Entonces ahí empiezo a grabar mi primer podcast. Dentro de mi historia ha estado muy marcada la parte de querer dinero. Entonces lo primero que quise tocar fue que el dinero no es lo más importante, pero tampoco llega por arte de magia. Sí, Entonces claro. hablé sobre eso. Esta vez el podcast y el proyecto no lo hice con la intención de no, es que me voy a forrar a billetes, no, ni me voy a hacer famoso, Y sí, nada sí, de dime eso. cómo le estás haciendo. Entonces, lo hice esta vez con un propósito que realmente pudiera perdurar en el tiempo y pudiera moverme cuando estuviera enfermo, cuando no tuviera invitados, cuando no supiera qué hacer con el podcast. Y ha funcionado bastante, porque el propósito es ayudar a ver a las personas, y especialmente a los jóvenes, a darse cuenta de que primero no hay un solo camino para la vida, no es una receta, no vamos del colegio, de la prepa a la universidad y de la universidad al trabajo, del trabajo a casarnos, tener hijos y morir. No, eso es horrible. Hay mucha gente que lo hace, pero es horrible para mí. Entonces, mucha gente seguramente, y yo estoy seguro de que no soy el único que se siente así. Entonces, No. quise, quise a través de los invitados y a través de los conocimientos que yo pueda aportar, mostrar que el único camino no es la universidad. Y a pesar de que yo quiera crear empresas, tampoco el único camino es hacerse empresario. Y esto me lleva a lo segundo. El éxito es diferente para todos. Que mi éxito de pronto sea crear una empresa y un emporio, no es el éxito para todos. Si el que quiere barrer las calles vive feliz con eso y pues puede vivir de ello, o sea, tiene una buena fuente de sustento, está genial, ¿sí? Entonces, esas dos cosas son fundamentales para nuestra vida. Esas son las reflexiones que, o sea, con base en eso, he obtenido muchas reflexiones gracias a los invitados y por eso es que yo no he abandonado el podcast. Ya hay muchas cosas detrás, a pesar de que hay una audiencia un poco pequeña, hay muchas cosas detrás. Y esto no solamente lo van a ver este año, hay episodios que me escribe gente y afortunadamente me escriben las personas y me dicen, oye, este episodio me dio por bajar o me lo encontré en YouTube o no sé dónde. Y wow, gracias. Y también le escriben al invitado. Entonces, pues es un poquito dejar esa huella ahí. También, obviamente, esto va por una parte personal, porque necesito cambiar mi rumbo. No quiero solamente esperar a que se venga ¿cómo decirlo? Como que se venga la fecha de hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Ok. Que Ujú. se venga la fecha de no saber qué hacer, si empezar a trabajar o ir a la universidad o esto o lo otro, sino ya estar listo un poco antes. ¿Sí? Y ya cuando llegue la fecha, yo ya decir, bueno, y sacar una diapositiva, un PowerPoint y no, es que voy a hacer esto y, ¿sabes? O sea, estar mucho, mucho más preparados, porque al final el tiempo pasa muy rápido y Que voy muy de acuerdo y me dejas pensando mucho en varios puntos, porque, pues precisamente, creo que de mis temas más complicados de vida, la verdad sí ha sido tener que orientar a jóvenes de preparatoria para su sí, decisión de carrera profesional, ¿no? ujú, Porque en el camino ya no me he encontrado las típicas respuestas que en mi tiempo yo me encontraba, ¿no? O sea, que todos teníamos que pensar en una carrera, en una carrera, en una carrera. Entonces, ahora ha cambiado mucho y me ha tocado escuchar mucho, por ejemplo, en un proyecto que estábamos ahí realizando, había un chavo que me decía, yo no sé a qué me quiero dedicar y no quiero pensar a qué me quiero dedicar, ¿no?
Y de entrada, pues para mí así fue como una respuesta muy de, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no vas a pensar en qué te quieres dedicar si ya estás en último año, ya vas a egresar y tienes que saber a qué te vas a dedicar? O sea, mi lado frustrante salió de volada, ¿no? Sí, Y luego yo misma me aquieté y dije, a ver, calmada, ¿no? Y me puse como a preguntarle por qué él no quería pensar en algo así. Y una respuesta muy sabia me dijo, pues porque ustedes me podrán decir que yo ya tengo que escoger algo, pero si yo no sé qué es, y si en base a las dinámicas, actividades y todo lo que usted ha hecho, yo sigo con la misma duda, pues quiere decir que todavía no es mi momento para saber qué quiero hacer de mi vida. Y entonces fue una sí, pregunta que a mí me impactó mucho, o un comentario que a mí me impactó mucho, porque me llevó a esta parte que tú mencionas, ¿no? O sea, sí, podemos hacer muchas cosas que a lo mejor nos van a hacer que lleguemos a la toma de decisiones, pero también no está marcado un tiempo para lo que tú quieres hacer y a lo que te quieres dedicar. O sea, a lo mejor realmente no es un momento de él, por ejemplo, de saber qué quiere dedicar, pero como toda la vida nos han dicho de que pues ya vas a terminar la preparatoria, tienes que pensar en algo, a veces también como que siento que la presión social se da mucho, ¿no? No sé tú, Juanpa, que ya estás también en último año, ¿verdad? Que de preparatoria. ¿Cómo estás viviendo tú esta parte de la presión? Y si es que existe una presión de que escojas una es, carrera, por ejemplo. es que mira, yo lo veo así, me imagino la situación de ese chico. Durante toda su infancia, o sea, por decirlo, toda su vida, nunca ha experimentado con nada, nada diferente. O sea, imaginémonos esta situación porque suele pasar. Sí, Nunca ha experimentado con nada diferente a lo que le muestran en el colegio. Y dada la casualidad, el colegio no le gusta. sí, Entonces él va a decir, no, pues qué fea es la vida, porque así me la han mostrado. Entonces, si uno no se abre a nuevas cosas, si uno en este momento que es tan fácil hacer proyectos, o sea, en la mayoría de casos, ojo, es tan fácil hacer proyectos para abrirnos y ver cómo es allá afuera, porque lo que nos dicen en el... Pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, y de nuevo repito, hay muchos casos donde pues los chicos tienen que trabajar al mismo tiempo en el que estudian, hay situaciones complicadas en el hogar y, y pues ahí es un poquito más difícil decirles, hagan proyectos o son unos vagos, ¿sí? exacto. No se puede, pero a gente como yo antes de empezar a hacer proyectos y estas cosas sencillas, entonces no tenía nada que hacer, me la pasaba viendo YouTube, me la pasaba vagando, entonces si tú estás escuchando este podcast, este episodio, y estás en esa situación que te la pasas viendo Netflix, te la pasas haciendo nada, pues es el momento de pensar qué es lo que me gusta. Y si te haces esa pregunta y no tienes ni idea, lo mejor que Sí, puedes hacer es empezar un proyecto. ¿De qué? De lo que sea. Porque ese proyecto inicial nos va a llevar a saltar aquí y a saltar aquí y a saltar a este otro lado. A mí me pasó así, yo comencé, o sea, a ver, yo comencé en YouTube, sigo en YouTube, pero con otra mentalidad diferente, con unos conocimientos, ya no con el chico de que quiere ser arquitecto y quiere ir a la universidad y quiere ganar mucho dinero y ya. No, ahorita con el pensamiento de la persona que quiere impactar, que quiere ser el líder y que quiere conseguir cosas muy grandes, que quiere irse a México también. sí, ya por ahí, ya sabía que tenías la intención. ¿Por qué? ¿Por qué venirte a México? ¿Puedes compartirnos? Digo, yo ya lo Claro, sé, pero me encantaría que la comunidad lo escuchara. ahorita y la idea que tienes en mente o lo que yo te comento, Lo que me habías comentado un poquito. Ujú. porque, o sea, imagínate, así es. Y no ha pasado mucho tiempo desde que hablamos para mi podcast. Y ya cambió, imagínate. Ah, caray. A ver, entonces sí, hay que escucharla. Lo primero, que sí es fundamental, quiero ir a hacer proyectos y empresas a México. ¿Por qué? Porque las personas, la comunidad que me ha recibido y que más me ha apoyado durante este proceso, y yo sé, yo soy colombiano, no voy a dejar de serlo, y no soy un traidor, pero la comunidad más chingona que yo me he encontrado en internet ha sido mexicana. Lo siento, Colombia. Eh, Pero mi podcast
O sea, la primera banderita que aparece en las estadísticas es México. Siempre es México. En mi Instagram, siempre la banderita o el nombre que aparece arriba del todo es México. Además de esto, la mayoría de mis invitados, o sea, el 80% de mis invitados del podcast han sido de México. Entonces, si yo voy allá, tengo un abanico, cierto abanico de oportunidades que puedo aprovechar y debo hacerlo. Y además de eso, pues puedo empezar o sea, puedo empezar a conocer la gente con la que ya grabé un Zoom en persona. Entonces imagínate la locura, porque ya les había contado, les había echado este chorro de no, es que me quiero ir a México. Y ya cuando me vean ahí, ya, uy, este man sí está hablando en serio. Sí, vamos a hacer una fiesta ya cuando nos podamos conocer en persona. Así es. Imagínate los negocios, las empresas que se pueden hacer con la comunidad de México, no solamente con los invitados y con la gente que conozco y los colegas, por decirlo así, he conectado muy bien, también con la audiencia. Ha sido una locura la gente de México que me escribe, que conecta conmigo, con la que hablo casi todos los días y todo eso. Entonces, a ver, sería una decisión, a ver, no quiero decir tonta, pero no sería la mejor decisión no irme a México. Ese es el primer punto. El segundo, ya se me olvidó, espérate. Ah, ya. Es que me emociono hablando y Ay, qué bonito. se me pasan las cosas. Dentro del podcast he notado algo que me encanta y y son los episodios que de repente dejan de ser ellos y empiezan a ser un viejito, empiezan a ser el presidente de México, empiezan a ser quien ellos quieran y de la nada. O sea, yo sé que eso lleva una experiencia detrás, Ujú. pero imagínate empezar a hablar como el man de National Geographic o como el que dobla las voces en History Channel, en este programa El Precio de la Historia, y El empezar, precio de la oh historia. viejo, Ujú. ¿qué haremos hoy, viejo? O sea, uy, y le dio un madrazo a la cámara. Eso, quiero ir a aprender, o sea, quiero convertirme en el mejor actor de doblaje. Obviamente está complicado porque en México están los top de Latinoamérica, porque la mayoría de programas y todo esto los doblan en México. Entonces, ¿qué mejor lugar qué mejor lugar para aprender que allá? ¿Sí? Además de eso, es que, y ojo, si hay algún actor de doblaje o locutor escuchando esto, no le voy a quitar su trabajo, no le voy a quitar el pan de la No se preocupen. hacer, es ir un poco más allá. ¿Qué pasaría? Y como yo estoy, y como que te comentaba, yo estoy en la parte educativa. ¿Qué pasaría? O sea, ¿te imaginas esta combinación loca de un curso hecho por un youtuber? O sea, así como un blog o yo qué sé, no solamente un man con una diapositiva y te habla durante una hora y bla, 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 sino un curso tan dinámico que primero tenga una producción genial y segundo que tenga personajes. Obviamente, si lo imparto yo. Imagínate, hola, soy Juan Pablo Duque y hoy voy a enseñarles cómo editar videos, pero primero vámonos a no sé qué. Y entonces empiezo a hacer voces y empiezo a interpretar, porque, o sea, ser actor de doblaje no es solamente hacer la voz gruesa o la No, voz chistosa, es expresarse, o sea, es ser un actor, pero detrás de cámaras. implica Entonces, mucho trabajo. así es. O sea, y además me imagino que no es barato, porque yo no quiero aprender de ninguna academia y ni de ningún profesor teórico. Yo quiero aprender Ujú. de los que trabajan de eso, de la talla de Jorge Lemus, que es el que hace la voz del canal de Express TV, Juan Frese, que también tuve la oportunidad de tenerlo en el podcast, Milton Walsh, que hace también voces para grandes películas y grandes producciones. Imagínate, yo ahí con los grandes y yo todo, No, pues todo. ya déjame el autógrafo de una vez antes de que te lances a México. Y yo todo emocionado. Además de no solo estar o del podcasting, sino también estoy con los creadores de contenido y estoy con los otros, o sea, estoy en muchas comunidades, pero de México. No, sí tienen que Entonces, preocuparse entonces, los que estamos en México sí tenemos que preocuparnos de que viene mm, Juanpa, ¿eh? Cuidado, viene con todo. pero ojo, las ideas son muy bonitas en el papel. Aquí estamos muy emocionados hablando, Sí. pero es más allá que solo decir, sí, me voy para allá. Hay que pensar en muchas otras cosas y pensar, por ejemplo, de qué voy a vivir, porque probablemente
la familia no esté de acuerdo con esa idea. Entonces, Bueno, ya acá los mexicanos ya sabremos decirle a dónde se puede ir a trabajar y que pueda conseguir trabajo. Digo, ya te veremos vendiendo pizzas o repartiendo pizzas o algo por el estilo. Pero creo que con el simple hecho de que ya lo estás pensando, ya lo estás visualizando, creo que eso ya llevas una gran ventaja, Juanpa. Y que a final claro, de cuentas, de ahí es de donde todos deberíamos de partir, porque fíjate. Si todos nos quedáramos pensando, no, mejor no me lo imagino porque es muy complicado, porque no sé cómo le voy a hacer, porque no me van a dejar mis papás, porque es súper imposible a lo mejor que yo dijera, pues yo me quiero ir a Colombia, ¿no? O sea, yo quiero ir a ver Colombia, a ver qué pasa, a ver qué hay allá, ¿sí? Y tú me podrás decir, no, Pau, pues es que si no conoces a nadie, o sea, es como también darte esta oportunidad de tú mismo crear un nuevo camino y no encuadrarte, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, no decir, pues ya, yo me dedico a esto, soy psicóloga y toda la vida voy a ser psicóloga y toda la vida voy a estar sentada en una oficina o en un escritorio. No, o sea, sino que también ver todas las posibilidades que yo tengo para poder crear diferentes cosas y tú buscar tu propio camino y lo que te haga feliz y que te veo y te escucho y que a final de cuentas transmites eso y yo estoy segura que el día que te vengas a México, muchos de los mexicanos, y lo sabes, eres bienvenido donde gustes y como tú gustes, ¿no? O sea, creo que esa parte no te la vas a perder y no te vas a arrepentir tampoco. claro, Hay mucho en pero México que presumir. así es. Es un país hermoso. Y bueno, no solamente, y aquí está la parte no tan bonita, no hay que encasillarse con una sola idea. Si lo de México no sale, pues yo no me voy a echar a llorar y no, ¿por qué? Pues a lo mejor y no se podía o no era el momento. Pues bueno, si puedo acceder a su universidad, pues es un plan B. No tengo problema. Tengo más tiempo para pensar en el plan principal, porque igual me van a seguir manteniendo. Sí. Bueno, papá de guapa, ahí fue el mensaje. O sea, pero lo digo entrando a la universidad, ¿sí? Claro, Porque en claro, ese claro. plan sí me apoyan, pero en el loco descabellado de México, a lo mejor y no. O de pronto surge una beca para México y ellos me pagan la estancia, ahí sí, quién sabe. O sea, hay que plantearse la mayor cantidad de escenarios posibles. Por si uno falla, no importa. 999 restantes. Exacto, ¿Sí? Entonces, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, esta parte de no cerrarnos. Qué ha sido la parte más complicada, aparte de que te han robado, Juanpa, de trabajar en este mundo virtual, por así decirlo? complicadas. Me gustaría añadir dos y es la primera, las audiencias. O sea, si bien es cierto en este punto ya de la carrera, no busco, mejor la carrera no, el camino, Ujú. no busco una audiencia, pues que tú digas, wow, millones de seguidores, no. Pero hay ocasiones donde uno hace un video y nadie lo ve y a pesar de que uno tiene un propósito muy fuerte y no va a parar, eso Sí, sí lo hace pensar a uno, ¿será que sí estoy haciendo buenos videos? Pero sí. hay otro detalle. Si uno no lo comparte, ojo, mis videos antes, yo los compartía en miles de grupos, en los grupos de la familia, ellos lo compartían a otras personas y por eso tenían más visitas antes. Pero si yo no lo comparto en esos grupos, pues obviamente no le va a llegar a tanta gente. Y es lo que he hecho ahorita. Si no quiero que mi familia los vea, pues no se los voy a compartir. O sea, no estoy haciendo nada malo, pero pues, o sea, ¿sabes? Como Ya no, ¿no? Ya la familia ya no. raro, o sea, yo todavía no profundizo esta parte de que la gente vea los videos que yo hago cuando yo estoy presente. Sí, Sí, claro. Sí, sí, sí. es muy raro. Me parece muy raro. Y no sé si a ti te pase con el podcast que de repente, Pau, ven, veamos tu podcast. Sí, sobre todo a mí me pasa mucho con mi mamá, saludos a mi mamá, porque no se pierde ningún episodio, pero pues obviamente luego le toca escuchar cosas que no me ha escuchado o termina enterándose de historias que no sabía.
yo no, o sea, obviamente sigo siendo la misma Paulina en el podcast y no en el podcast, pero sí me he dado cuenta de que fluyo mucho más fácil. Y fíjate, esta herramienta me he dado cuenta que gracias a que Sí. conecto con gente que nunca he visto, con la que nunca he convivido, pero siento que conecto hasta mucho más fácil en contar y fluir y hablar de temas que a lo mejor en la mesa de mi familia o en una comida no lo hablaría y no lo diría, ¿no? Entonces como Claro. que les toca escuchar otra parte de Paulina y de repente sí es así como raro o que de repente mis amigas me digan, oye, ¿qué onda con el episodio? No, es así como que, ay, como que crees que lo va a escuchar todo el mundo, menos quienes tienes ahí al lado. No lidia con eso. Afortunadamente hay muchas alternativas. En este momento se me vienen dos a la cabeza. Hay plataformas como TikTok, hay partes de Instagram como Reels que todavía tienen un alcance orgánico enorme. Yo conozco gente que, a pesar de que hacen unos videos muy pendejos, o sea, que son amigos del colegio, se han hecho famosos. Entonces, por la audiencia, yo por eso no me preocupo. Ahorita voy a empezar un reto de 30 días de Reels, un Reel diario, y voy a ver qué pasa. Entonces, por las audiencias, no me preocupo. Igualmente, siempre ha de haber un plan ahí detrás. O sea, no solamente quedarnos con, ah, sí, yo subo videos y grabo contenido a lo pendejo y nadie lo ve y así se queda, ¿no? O sea, Exacto. hay que buscar o sea, ese impacto. Que si no, lo que estamos haciendo, pues a pesar de que es un contenido que está en internet, pues va a ser en vano. Hay videos en YouTube que tienen 0 visitas, que lo subieron hace 6 años. Ujú. Entonces, imagínate, a mí me emociona hacer la visita a uno de los videos Sí, que claro. muy viejos, que no tienen ninguna visita. Entonces, eso por un lado, las audiencias, que son muy pequeñas, cuando uno conecta con alguien, de repente esa persona, o sea, uno se encariña con la audiencia y de Mm. repente esa persona desaparece y uno dice, ¿qué? ¿Qué se hizo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ok. Y la, se- y la segunda, que es, o sea, para un creador de contenido como yo, con mentalidad de creador de contenido, es muy difícil monetizar esto, ganar dinero de esto, porque al final el propósito que tengo es algo social, pero Impulsa tu mente tiene que ser una empresa, no puedo regalar los cursos. Ujú. Entonces ahí como que chocan esas cosas y me explota la cabeza y en eso ando. Además de que, y esto también está relacionado con las audiencias, me han dicho, pero pauta el contenido, paga anuncios, pero yo siento que yo cuando veo un creador de contenido en anuncios, a mí no me importa lo que está diciendo porque me está interrumpiendo. Exacto. Sí, Entonces, entonces estoy yo quiero llegar, completamente de acuerdo. yo quiero llegar por esas oportunidades orgánicas que todavía hay, ¿sí? Porque como es orgánico, la gente me encuentra o me busca por un tutorial o lo que sea y ya se encariñan conmigo y no quedan con esa rabia de que, uy, esta man me interrumpió mientras estaba bañándome, escuchando música o yo qué sé. Ay, sí, yo Entonces, detesto, de repente estoy viendo o escuchando un video en YouTube, la verdad sí me ha pasado, y me meto a bañar y luego de repente salen con sus 4 o 5 anuncios y de verdad, yo me he salido, o sea, he dejado de ver videos por eso, porque digo, así ay es. no, o sea, ya sé que esta persona se avienta como 5 anuncios, 6 anuncios, mejor lo omito y me Sí, meto a ver a lo mejor a quien no tiene tanto anuncio. No sé, yo exacto. soy así, sí siento que me interrumpen. Y ahora, o sea, hace un ratito me llegó un correo, absolutamente todos los videos. O sea, por ejemplo, tu canal que no monetiza en este momento los videos y el mío va a tener anuncios y no nos pagan a nosotros, le pagan a YouTube. Ya todo el contenido va a ser horrible. ¿Cuál es mi recomendación? Y seguramente esto pues, o sea, la idea no es monetizar mi contenido, o sea, el contenido gratuito, y por eso lo voy a decir. Hay una cosa que se llama AdBlocker. Es una Ujú. extensión de Google Chrome. Lo instalan y se fueron los anuncios. Ojo, esto sí perjudica a los creadores que viven de YouTube, que viven Sí. de los anuncios, pero Pero pues pues sorry, ¿no? O sea, digo también que no se pasen y tampoco tantos. Oye, Juanpa, estamos casi llegando al final del episodio, pero a mí me encantaría saber una pregunta esencial, que quiero, sí. que quisiera que nos respondieras, si es como con un buen de motivación, tienes una energía que hasta la distancia me la proyectas y me Sí. levanta, pero ¿qué te hace
motivarte todos los días? O sea, ¿cuál es tu motivación del día a día? Es que en este momento lo pienso como en los proyectos y no tan a profundidad como ya en mi vida. Pero si me lo preguntaras, bueno, habría que pensarlo un poco, pero tener que verme en estas situaciones que ya he podido evidenciar por historias, por verlo en personas cercanas, que los tiempos de la juventud, que sí, ojo, esto no es malo, se la pasaron de fiesta y cuando llegó el momento, ojo, de nuevo de tomar alguna decisión importante, la tomaron muy mal o la tomaron así rápido o lo que otros dijeran. Muchas veces hay gente que se mete a carreras en la universidad porque les dicen que pagan bien y es Ujú. por eso que se la pasan cambiando de aquí a allá. Para gastar, adelante, cámbiate de carrera y todo lo que quieras. Pero si no hay tanto, hay que tomar decisiones mucho antes. Hay que experimentar mucho antes. Para hacer videos en YouTube, no hay que ser millonario y tampoco hay que ser famoso. Yo he tenido gente muy top en mi podcast, si no vean el episodio de Pau Vega, y Ay, gracias. ellos no preguntan cuánta gente nos escucha, ¿sí? Si nos ven con las suficientes ganas para para grabar. Y uno de los locutores y actores de doblaje que te comentaba, Jorge Lemus, él ha sido de los que más ha apoyado después de que estuvo en mi programa, ¿sí? Y hasta me sigue. Entonces, pues también voy a hablar con él sobre esto en el especial de un año del podcast, ¿sí? Ok. Eso va a poner súper bien. Entonces, imagínate, esa es como la motivación, que la vida no me coja desprevenido y, y que yo pueda tener como lo decía, un mañana en el que pueda, pues no hacer lo que quiera y ya, vamos a disparar la semana. No, pero una vida donde yo pueda ser feliz haciendo las cosas que me gustan y, y sin preocupaciones que no quiero tener, porque sí, hay que tener preocupaciones en la vida. Pero imagínate yo estar preocupado por una empresa que no es la mía, una empresa que no me importa, pero que me paga, pues eso no lo quiero yo. Yo quiero estar preocupado por mi empresa, por mis situaciones y por las situaciones de la gente cercana a mí y la que está creciendo en este momento conmigo. Pau, Mike Mora, Raciel Tobar, Andrés Rodríguez, los Mastermind, todos ellos están creciendo junto a mí y en 5 años nos vamos a ver la cara y vamos a decir a dónde hemos llegado, maldita sea. ¿Sí? Bueno, en menos tiempo, ¿no? Ya, creo que ya casi, gracias COVID, ya se está yendo, dicen por ahí. Esperemos vernos muy pronto. Qué maravilloso, de verdad, Juanpa, lo que transmites. Me dejas así como muy reflexiva en esta, pues sí, o sea, en estas ganas que tienes, que de verdad yo digo, ¿de dónde saca tantas ganas? Que a veces yo digo, ya no, no más. Y te escucho y digo, sí, sí se puede. Ha sido maravilloso el poder conocer una parte de ti, el que hayas estado en un día a la vez y nos compartas esta parte tuya. Y no me gustaría a mí despedir el episodio, no sin antes, que nos puedas compartir tus redes sociales, Sí. dónde te podemos encontrar y cuál es el siguiente proyecto de Juanpa. Digo que ya nos Bueno, aventajaste un poquitito. me pueden encontrar en Instagram, que es la red social donde más activo estoy, como Juan Pablo Duque con B larga al final. Ahí subo muchas Ujú. historias, muchas cosas chistosas también. Hace poquito grabé un video, saco adelantos, ahí hay de todo. Y también los clips del podcast. Ahí principalmente me pueden encontrar también en YouTube. Buscan Juan Pablo Duque y ahí les sale mi canal. Y esas son las redes sociales que tengo activas ahorita. También algo que no se ha lanzado oficialmente, pero que ya está en YouTube, es el detrás de cámaras con Juan. Es Ujú. lo que te decía de grabar mi día a día. Pues, o sea, no todos los días puedo grabar, pero los días que puedo, documento las cosas que van pasando con mis amigos, con los proyectos. Ha sido muy interesante y a veces hay tutoriales. O sea, ese canal es como el canal donde yo meto los borradores de todo lo que va a pasar en los otros proyectos. Entonces, para los que quieran adelantarse al futuro, en detrás,
En Detrás de Cámaras con Juan, ojo, no está posicionado el canal. Si quieren entrar a chismosear por ahí, tienen que buscar Detrás de Cámaras con Juan, numeral 1. Si no, no les sale el canal, les sale otra cosa ahí, un man, Juan de Dios Pantoja, les sale y no les sale lo ¿Quién mío. sabe quién es ese? No, yo creo que Juanpa Luque se va a hacer mucho más famoso que él. Ya no voy a decir nada. Muchísimas gracias, Juanpa. De verdad ha sido maravilloso conectar contigo en el episodio. Vayan, síganlo, sigan su contenido, sigan las entrevistas, sigan lo que está haciendo, porque estoy segura que no es lo único que vamos a saber de Juanpa. Vienen grandes cosas y cuidado, porque cuando pise México, ahora sí que vamos a tener que ponernos todas las pilas porque viene con todo el power. Muchísimas gracias, Juanpa, de verdad, por tu tiempo. Gracias por conectar con la comunidad de Un Día a la Vez. Oye, es crecer la marca personal, empezar a monetizar esto sin, yo digo, prostituir el contenido y el propósito, o sea, mantener principalmente el propósito y hacerlo crecer, hacer que Impulsa tu Mente sea una gran empresa educativa, de educación disruptiva, algo diferente, y pues irme a México. Bienvenido, vente para acá, súper bienvenido. Acá te vamos a adoptar en Michoacán. Nuevo. No, al contrario, a ti muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en este podcast. Sigan las cuentas de Juan Paz, síganos a través de Un Día a la Vez y psicóloga Paulina Vega. Seguimos al pendiente y pues ya saben, no se les olvide el recordatorio personal y que también comparto para ustedes, que es vivir un día a la vez.